Buenas tardes, habitantes del inframundo, bienvenidos al Reino de Agartha. Yo soy Maribel y hoy, día 31 de octubre, Samhain, mañana Todos los Santos, pasado mañana Día de Difuntos, tenemos en el Reino de Agartha el honor de traer a Moncho Cuselo. Moncho Cuselo es amigo de la librería, amigo gaitero, habla, charlatán, y sabe de Samhain, de ritos y leyendas gallegas, más que nadie. O sea, yo creo que es el gallego cordobés gallego de toda Córdoba. Entonces, bueno, os dejo con Moncho, que os va a hablar de Samhain. Bueno, me voy a poner de pie, me presento, mi nombre es Moncho, soy de Córdoba, como me ha presentado, y realmente tengo lo que es la ascendencia gallega, vengo de familia gallega, con lo cual pues lo tenemos bastante arraigado en la sangre, ¿no? Estamos bien galleguizados, como se suele decir, ¿vale? Entonces, pues Maribel me propuso lo del tema de hablar, de qué podíamos hablar hoy para este día tan especial, y yo le digo, pues Samhain, directamente, ¿no? Y vamos a aclarar unas cuantas dudas, ¿vale? Y sobre todo vamos a ver de dónde viene, qué es, por qué se celebra y realmente si es una americanada o no es una americanada, como todos los días escuchamos, cada vez que se habla de Halloween, ¿vale? Bueno, pues aquí en el espacio, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué es el Samhain? ¿Vale? El Samhain realmente es una fiesta de origen celta, ¿no? Vamos a referirnos diríamos, a los celtas. Es una fiesta de origen celta que significaba el fin de la cosecha, ¿vale? Los celtas distinguían lo que era dos periodos principalmente, que era el Samhain de luz y el Samhain de oscuridad. Entonces ellos tenían lo que eran las fechas, desde octubre hasta abril se consideraba el Samhain de oscuridad y desde abril hasta octubre se consideraba el Samhain de luz. ¿Por qué? Pues porque en el Samhain de luz era cuando se generaba la cosecha, cuando se recogían frutos, coincide con la primavera, coincide con el verano. Y el Samhain de oscuridad pues coincide lo que es con el otoño y con el invierno, con los meses en que las plantas se pudren, todo se acortan los días. Entonces de ahí es de donde venía realmente lo que era de esta. Es realmente una fecha que está a medio camino entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, ¿vale? Y es junto a Imbolc, Beltane y Lughnasadh una de las cuatro principales festividades celtas, ¿vale? Si tenéis alguna duda me la podéis hacer, todas las que queráis, ¿vale? Se piensa que el Samhain realmente es mucho más antiguo que lo que diríamos los celtas, ¿vale? Porque se han encontrado tumbas neolíticas de origen neolítico con la posición. Sabéis que el tema de la astrología en lo que eran los ritos funerarios era muy importante. De hecho, alguien habrá oído hablar más de los antiguos egipcios, ¿no? Y los antiguos egipcios, los mayas, todas estas culturas le daban muchísima importancia al tema de la astronomía. Y entonces se encontraron diferentes túmulos funerarios en la orientación del solsticio de la fecha de Samhain, o sea, de lo que era coincidiendo con la fecha de Samhain, ¿vale? Vamos a ver, me voy a explicar un poquillo mejor. ¿Cómo serían las estrellas en ese momento? ¿De acuerdo? En el día 31 de octubre para los celtas. Tenemos que tener en cuenta que antiguamente se utilizaba lo que era el calendario lunar. El calendario lunar se consta de lo que es los 28 días de la fase de la luna, ¿vale? Si nosotros hiciéramos eso, el año tendría 13 meses y todos los meses empezarían el lunes y terminarían en domingo. Serían 28 días exactos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenía muchísima importancia el tema del calendario lunar para estas culturas, y sin embargo luego después se cambió por el calendario juliano.
El calendario juliano fue el calendario que se impuso por Julio César, que fue el actual que tenemos, que se estableció el año en 52 semanas. Luego ya se fue estudiando y ya se fueron ajustando el tema de los años bisiestos, y etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Entonces, en muchos sitios, el momento del Samaín como tal, ¿no? El momento del Samaín como tal es un periodo de tránsito. Es una festividad en la cual se abre un portal. Se abre un portal y se puede tener acceso al otro mundo. ¿De acuerdo? Entonces, os lo voy a explicar así y ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Os voy a hablar más o menos del tema y ahora lo vamos viendo en profundidad. Una cosa súper interesante que me parece, es lo que os estaba comentando, es una fiesta que lo que actúa es como una frontera en este mundo. Es decir, en este día, en esta noche en concreto, se creía que se abría el reino de los muertos y el reino de los vivos, estaba abierto. Entonces podía haber una interacción entre ellos. De ahí viene la cultura del tema de los disfraces, viene la cultura del tema de las ofrendas, viene la cultura del tema de no salir por la noche solo, o sea, vienen todo ese tipo de tradiciones que vienen arraigadas. Estamos hablando, pues, perfectamente 3000 años antes de Cristo, o sea, no es algo que hayamos inventado nosotros, ni los cristianos. Entonces, el tema de lo de las ofrendas como tal, vale, se solían hacer ofrendas de comida. ¿Por qué? Porque lo mismo que los espíritus buenos venían, podían venir espíritus malos. Entonces, para tenerlos contentos, se hacían ofrendas de comida, se encendían hogueras votivas, o sea, de adoración, para honrar a los muertos. Y el tema de los disfraces era porque se tenía la creencia de que los espíritus también andaban entre nosotros. Entonces, si te disfrazabas de espíritu, podías pasar por ellos. De ahí se cree que viene la tradición de por qué se disfrazaban de muertos y se disfrazaban sobre todo con disfraces horripilantes, ¿no? En esa época no se veían como hoy vemos disfrazados de princesita ni disfrazados de payaso, ¿no? En esa época había que disfrazarse de cosas que dieran miedo, de monstruos, realmente. ¿Vale? Y luego Bueno, perdona, han venido antes 3 niñas a pedir caramelos que daban mucho miedo. No, además una de ellas ha habido que ir a comprar caramelos para darle un caramelo a la niña porque la cara que ha puesto... chiquilla cuando está buscando el caramelo. La cara que ha puesto, yo me he quedado así, hemos tenido que ir a por caramelos y decir, dale caramelo o lo que sea, esta niña se lleva nuestra alma, vamos. Entonces, había muchísimos ritos, por ejemplo, no se quitaba la mesa. En Galicia había una costumbre que era, después de cenar no se quitaba la mesa, por si alguien venía a sentarse, y se solían dejar sitios libres, por si alguien venía a sentarse, que no se sintiera que lo estabas echando de la casa, que se fuera cuando le diera la gana y no se enfadara. Ahora os hablaré un poquillo más de lo que es de la mitología. Vamos a hablar del tema del Samaín y ahora os hablo un poquito de mitología gallega, si queréis, ¿vale? Y luego otra de las costumbres que había era el tema de la adivinación. Vamos, la adivinación. Pues se hacían los típicos juegos, que los habréis visto algunos, que era el de la cuerda con la manzana, la cuerdecita con la manzana, y entonces decía como la margarita, ¿me querrá o no me querrá? ¿Sí o no? Pues el que se comía la manzana, pues era que sí. Si no te comías la manzana, pues era un que no. Y se jugaba un poco a esa fortuna, diríamos, ¿vale? Esto es un dato súper interesante de por qué el Samaín se celebra. Bueno, ¿preferís que os diga Samaín o Halloween? ¿Qué preferís? A mí me da lo mismo, vamos. Samaín, ya que estamos, yo es que soy de Samaín, ¿para qué vamos a engañarnos? Entonces, ¿por qué el Samaín se celebra el 31? ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar por un lado. Ya hemos visto que era una festividad celta, ¿no? Y que la fecha celta era el 31 de octubre, estaba marcada, no había variación. Vale, ahora vamos a hablar de la iglesia como tal. La iglesia, empezamos a hablar en el siglo IV, se empezaba celebrando el 13 de mayo. El día de la festividad de todos los santos la establecieron el día 13 de mayo. ¿Por qué?
Pues porque había una festividad romana que era Lemuria, que era la festividad de los muertos. Ya sabéis que realmente la Iglesia Católica lo que solía hacer era siempre cristianizar festividades paganas, ¿no? Entonces, como esa era la que les pillaba más a mano, pues cristianizaron la Lemuria. O sea, realmente el Día de los Muertos se celebraba el 13 de mayo. Imaginaros, en pleno mes de las flores, pues celebrar el Día de los Difuntos, ¿vale? Luego ya después, en el siglo VIII, fue cuando ya se cogió y se fundó una festividad para los santos apóstoles de todos los santos, mártires y confesores, ¿vale? Y ya empezaron a discutir, no, el 13 de mayo no me viene bien, lo vamos a hacer el Domingo de Ramos. La festividad de los santos lo vamos a poner el Domingo de Ramos. Del Domingo de Ramos pasaron ya al 1 de abril y ya empezaron a mover las fechas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y empezaron a mover las fechas. Y aquí cada uno movía las fechas según le iba viniendo. Entonces luego llegó un personaje muy importante que fue Alcuino de York, que era un miembro de la corte del emperador Carlomagno, ¿vale? Entonces, este hombre, pues decidió, estamos hablando ya del año 800, y este hombre pues decidió directamente que dijo, pues lo vamos a celebrar el día 1 de noviembre, la fecha. ¿Por qué? Pues él tendría su historia, tendría unos con tener en cuenta que en esta época tenían también, habían tenido ya contacto con los celtas, ya tenían, y ya sabían, oye, pues si vamos a colonizar a esta gente, hay que darle una festividad para celebrar. Entonces por eso dijeron, pues vamos a poner el 1 de noviembre. Y entonces, como era el emperador, dictaminó que en todo el reino de Carlomagno se celebraría la festividad de todos los santos el 1 de noviembre. ¿Vale? De los difuntos, que me confundo de lo que es los santos con los difuntos. ¿Vale? Entonces, luego ya después, en el siglo VIII, ya llegaron, tuvieron una decisión y empezaron a decir, venga, sí, no, sí, no, sí, no, y ya dijeron directamente, oye, que no, que sí, que esta fecha es la que vamos a dejar fija. A partir de ahora, desde el siglo VIII, tenemos que el Día de los Difuntos se celebra el 1 de noviembre. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros siempre oímos de lo del Halloween? Halloween. ¿De dónde viene Halloween? ¿Vale? Pues la palabra Halloween viene del vocablo All Hallows Eve, la víspera de todos los santos, que sería en inglés la traducción, sería como se traduciría la víspera de todos los santos en inglés. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nos pasa como nosotros, que somos españoles y nos tendemos a comer las letras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los emigrantes que estuvieron en América, que eran emigrantes irlandeses, los emigrantes, ¿qué es lo que solían hacer? Se solían juntar por guetos. Entonces, pues ahí tenía emigrantes irlandeses, escoceses, tenías italianos, tenías algunos españoles, o sea, tenías lo que eran todos mezclados. Imagínate cuando tú hablas en inglés, pues al final hablabas como los guiris de Gibraltar. Terminabas chapurreando y al final la palabra, si os dais cuenta, es All Hallows Eve. Entonces, si tú la dices rápida, la palabra es Halloween, ¿vale? Entonces, de ahí es realmente de donde viene la palabra. Una cosa interesante, por ejemplo, el tema de las calabazas, ¿vale? Os llama la atención de cuando veis lo de las calabazas y toda la movida. Nosotros desde hace muchos años empezamos celebrando la fiesta de Samaín aquí en Córdoba, allá por el 2014 o 2015 creo que fue, la primera vez que hicimos un Samaín, por el tema de mis amigos del Huerto de la Fuensanta, desde aquí les mando un fuerte abrazo, porque nos pareció, porque lo realmente particular era el tema de la cosecha, o sea, era una cosa que era lógico. Las fiestas de disfraces están muy chulas, pero tenemos que saber muchas veces de dónde vienen de dónde venimos para saber a dónde vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos irlandeses tenían la costumbre de que ellos hacían unos faroles tallando nabos, pero los nabos realmente es una fruta así. Nosotros conocemos el rábano, que es chiquitito, y entonces pues el nabo, el colinabo, es una cosa que es así de tocha, súper duro, súper denso. ¿Qué pasa? Que allí en Estados Unidos pues lo que había era sobre todo calabaza. Entonces ellos empezaron a trabajar las calabazas porque era muchísimo más fácil de tallarlas. ¿De dónde viene la costumbre del tema de las calabazas? Bueno, pues hay una tradición, un cuento irlandés, que es el cuento de Jack O'Lantern. ¿Os suena a alguno? Vale, pues Jack O'Lantern
era un perla, lo que nosotros llamaríamos un elemento. Un prenda. Un buen prenda, o sea, bebedor, jugador, pendenciero, embustero, tenía todos los regalitos, vamos. Y entonces pues cogió una de las veces y en una de sus borracheras se murió, ¿no? Se murió, iba caminando y de repente se encontró con el diablo que venía en busca de él, personalmente, porque como había sido tan bueno, el diablo le dijo, a este lo pillo yo en persona, no manda a nadie, este se viene conmigo. Y ya Colante, como era un truán, pues le cogió y lo logró engañar y engañó al diablo con un crucifijo que tenía en la mano. Le cogió, le chocó la mano y entonces con el crucifijo atrapó al diablo. Y le dijo al diablo que el diablo le pidió que le soltara la mano rápidamente y entonces ya Colante le pidió que le diera 10 años. Te soltaré si me das 10 años más de vida. Y entonces cogió el diablo y le dijo, vale, lo soltó. Cuando llegaron los 10 años, cualquier persona hubiera cambiado el modo de vida, pero ya Colante se lució todavía más, fue todavía más prenda, ¿no? Como decimos aquí. ¿Y qué pasó? Llegaron los 10 años y volvió el diablo a por él, pero él había cogido y había preparado, dijo, esta vez el diablo me va a pillar. Y lo que él preparó fue una trampa y rodeó un manzano de cruces. Entonces lo que hizo fue una trampa todavía más gorda al diablo. Lo atrapó y le dijo, yo ahí te vas a quedar. Le dijo el diablo, bueno, pídeme lo que quieras que te lo daré con tal de que me saques de aquí ahora mismo. Y le dijo, quiero que mi alma sea mía y de nadie más. Entonces el diablo le dijo, tuya y vete ya, que no te quiero ni ver más. Y se fue. Entonces, ¿qué pasó? Al final se murió. Llegó este Yacolante, llegó al cielo y apareció, bueno, llegó al infierno y le dijo, mira que vengo por aquí, ya me he muerto, ya vamos a descansar en paz. Y el diablo le dijo que no. Le dijo, no, tú aquí no pintas nada. Dice, porque yo no puedo tenerte aquí. Se fue para el cielo, llegó al cielo y le dijeron, aquí, ¿qué vas a pintar tú? Y lo cogieron y lo echaron del cielo. Y volvió al infierno y le dijo, mira, que me han echado del infierno, del cielo, déjame que entre, por lo menos. Y le dijo el diablo que no, porque el problema era que él había hecho un pacto y su alma era suya y no pertenecía a nadie más. Entonces no podía tomar un alma que no fuera suya, que no podía tomar una alma que tuviera dueño. Y claro, ya Yacolante se puso muy cabezón, empezó a darle la lata y cogió el diablo, le metió una pata y le tiró unas ascuas. Entonces Yacolante cogió esas ascuas, las cogió, las metió en lo primero que pilló, que fue un nabo, le hizo un agujero, las metió en un nabo y así fue como salió la tradición de los farolillos, de que salía con el farolillo para poder alumbrar su camino. Y cuenta la leyenda que todavía Yacolante sigue con el farolillo caminando por el mundo. Y de ahí viene la costumbre de hacer los faroles. ¿Por qué? Pues porque si te encuentras a Yacolante, ¿vale? Y te puede llevar de fiesta. Te puede llevar de fiesta y te convertirías en una persona como él, o sea, un pendenciero, vicioso, jugador. Y entonces la tradición de los farolillos viene de ahí, viene la costumbre esa. También esta es la tradición irlandesa, ojo, esto es un cuento irlandés, ¿vale? Luego, por ejemplo, hace ya años, me sorprendió muchísimo conocer que aquí en la zona de Cardeña, Montoro, en toda esa zona, se hacían faroles. Aquí hacían faroles con melones. Pero, o sea, estamos hablando de los años 30, los años 40, o sea, que no teníamos las americanadas como nosotros decíamos, porque no había ni televisión, ni había fotos, ni nada de ese tipo. Entonces, hablando con muchísima gente, me contaron de que hacían farolillos con los melones, incluso con berenjenas, con lo primero que pillaban, hacían un farolillo y le ponían una velita o le ponían lo que era un poquito de aceite con una mechita y se hacía un farolillo. Estamos hablando de la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Qué es lo que me daría a mí a pensar? En una de las veces que estaba yo contando esta historia, una persona que me cogió y me lió un pollo que no vea, porque además me digo, yo no estoy diciendo nada. Yo estoy poniendo los hechos y que cada uno tome sus decisiones. Pues realmente esto es una tradición que venía de cuando las tribus íberas estaban aquí. O sea, es una tradición que se estuvo manteniendo por algún motivo. Hubo un periodo a lo mejor que se perdiera o hubo un periodo que se han dejado de hacer, pero realmente no deja de ser una tradición nuestra, o sea, una tradición cordobesa.
Y luego yo he hablado con gente de Extremadura, es una tradición súper común también, que también la hacían, gente de amigos de Villafranca de los Barros y de varios y de otros pueblos, y ellos me contaban que ellos de niños, estoy hablando de personas con 70, 80 años, y ellos me dicen que de niños ellos habían conocido eso del farolillo, que se lo hacían sus abuelos. O sea que no es un invento nuestro del McDonald's, de los americanos, como se suele decir. Por eso es a lo que me quiero referir, que el Halloween es americano. Diríamos que sí, la palabra Halloween es americana, pero lo que es en sí toda la fiesta, la tradición de la ofrenda de las comidas, la tradición de lo que es de los farolillos, la tradición de los disfraces, pues eso tiene muchísimos siglos de historia, no es algo que sea de ahora, ¿vale? Luego hay una cosa también súper curiosa en el tema de la iglesia, ¿no? Claro, ellos cristianizaron una fiesta pagana, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Claro, evidentemente no se podía consentir tíos con cuernos paseándose por la calle, porque eso era de pagano. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En la Edad Media hay varios escritos y varios registros que la costumbre para el Día de los Difuntos era sacar a pasear las reliquias que poseían las iglesias, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que había iglesias y pueblos que eran muy pobres, que no tenían reliquias. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasaba? Pues que incitaron a que la gente se vistiera de santos. Entonces, realmente la gente no se vestía de monstruos, se vestían de santos. Y esta tradición, si miráis por internet, vais a ver que es una tradición muy común en países hispanoamericanos. O sea, países que han tenido la tradición española, ¿no? Y se sigue celebrando. Hay pueblos de Colombia, hay pueblos de El Salvador, hay pueblos en los que se siguen vistiendo de santos. A mí la verdad que me chocó la primera vez que vi a un chiquillo vestido de papa, rodeado a lo mejor de monjas o rodeado de la Virgen María el día de Halloween. Pero cuando luego ya empecé a investigar el tema, me quedé un poco sorprendido por eso. Y es una pequeña anécdota, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues como os he comentado, el tema de la mitología, mitología gallega, diríamos, lo que es la tradición, la gran tradición. Galicia es una de las zonas a nivel mundial que más cultura ha desarrollado. ¿Por qué? Pues porque tenía lo que sería el Instagram o el YouTube de la época. Tenía el Camino de Santiago, que eso era una fuente de conocimiento. Todo terminaba en Santiago. Se decía que todos los caminos terminan en Roma, pero es que todo el mundo tenía que ir a Santiago como fuera, a hacer el camino. Entonces el camino se convirtió en una amalgama de tradiciones, de leyendas, de todo tipo de información, ¿vale? Entonces dentro de los principales personajes que tendríamos, ¿no? Tendríamos lo que serían los trasgos, que son unos pequeños demonios burlones, son unos pequeños duendes simpáticos, ¿no? No suelen ser malos, hacen travesuras, se esconden, mueven las cosas, ¿vale? Luego tendríamos lo que serían los trasnos, que los trasnos sí son ya más malos, los trasnos ya hacen más diabluras, se suelen también igual, a la diferencia del trago, suelen ser más de bromas pesadas. Suelen ser de esconderte a lo mejor algo que necesitas, algo que, imaginaros, pues si estuviéramos hoy en día te esconderías las gafas, sería lo más habitual que te harían, te quitarían las gafas y te esconderían las medicinas, por ejemplo. Y la diferencia entre el trasgo y el trasno es que el trasno sí se mueve con el dueño. Si yo me voy de casa, me lo llevo conmigo, no se queda como le pasaba al trago. Y luego tenemos los diaños. Los diaños son personajes que realmente lo que hacían era que adoptaban formas. O sea, se convertían en otros, diríamos, cuerpos. Adoptaba la forma de animales. Uno de los más típicos y los más conocidos en lo que haría en la leyenda popular, ¿no? Sería la de el burro, un burro de buena primera, te vas por el campo y te encuentras un burro que está abandonado.
Si está abandonado es para mí. Te montabas en el burro y el burro empezaba a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que terminabas cayéndote. De ahí viene lo de caerse del burro, ¿no? Luego había otra costumbre que era la de un caballo, que también, o el caballo, te montaba un caballo que se encontraba en el caballo blanco, que el caballo se liaba a correr, te montaba en el caballo y de buena primera el caballo empezaba a correr como loco y cuando querías acordar, el caballo te había dejado en el mismo sitio que había salido. O sea, te había dado una vuelta, pero te quedaba en el mismo sitio. O ir por la nieve y ver a un bebé. No pasa nada. Me tienes que juntar un poco más, Maribel. ¿Sí? Vale. Sí. ¿La pausa o...? No, sigue. Ah, no, tú espera, pausa, que Vale. esto... No, se sigue grabando, todo esto se va a quedar, ¿eh? Eso sería una broma de los trans, ¿no? Completo.